Hola muchachos, vamos a continuar con la histología del aparato digestivo. Vamos a conversar un rato un poco sobre la lengua. La lengua es un órgano muscular impar, mediano y simétrico que se encuentra dentro de la cavidad oral. Fundamentalmente es como un eje de músculo estriado esquelético revestido por una mucosa. Se le puede dividir en dos partes tomando como eje el surco terminal. Este surco terminal se ubica en la unión entre los dos tercios anteriores y el tercio posterior de la lengua. La parte móvil que se ubica por delante de este surco corresponde a los dos tercios anteriores de la lengua y la parte fija o la base de la lengua se ubica por detrás. Uno le puede describir a la lengua una superficie dorsal, una superficie ventral que está en relación con el piso de la boca, dos bordes laterales y la punta. Se relaciona con muchas funciones. Tiene que ver con la masticación, la deglución, succión, fonación y el sentido del gusto. La idea de revisar un poco la lengua es analizar un poco de las características que ella presenta relacionadas con el sentido del gusto. Desde el punto de vista histológico, la superficie está revestida por una mucosa, un epitelio plano estratificado no queratinizado, pero la mucosa que recubre su cara dorsal muestra muchas características debido a que aquí se encuentran las conocidas papilas gustativas. Este es un preparado histológico con hematoxilina ocina, donde vemos un corte frontal de la lengua y podemos ver la superficie dorsal, aquí a los lados las superficies laterales. Sobre la superficie dorsal entonces se ven esta serie de irregularidades y salientes que corresponden a las papilas gustativas. Aquí tenemos otro preparado histológico donde podemos ver la superficie dorsal, la superficie ventral, que esta está en relación con el piso de la boca. Aquí es donde vemos entonces esta serie de cambios que corresponden a las papilas gustativas que vamos a estudiar. Entonces las papilas gustativas se describen cuatro tipos de papilas gustativas: filiformes, fungiformes, caliciformes y foliadas. Las papilas filiformes son proyecciones cónicas de tejido conjuntivo que se encuentran tapizadas por un epitelio plano estratificado muy cornificado. De hecho, en áreas puede haber paraqueratosis. No contienen papilas gustativas, por lo tanto no intervienen en los procesos de la sensación del gusto, sino que tienen una función más mecánica. Crean una textura áspera y abrasiva sobre la superficie de la lengua que ayuda a limpiar la boca, a masticar y a hablar. Estas papilas son las más pequeñas y las más abundantes en el ser humano. Bueno, vamos a ver este preparado histológico. Entonces vemos aquí toda esta cantidad de salientes cónicos. Les vamos a poner mayor aumento. Entonces son ejes de conjuntivo revestidos por estos epitelios que se queratiniza en forma de salientes o picos de tejido epitelial. Aquí lo vemos a mayor aumento y ahora lo que les digo que a veces se puede ver un poco de paraqueratosis. Las papilas foliadas, entonces estas son crestas que se ponen paralelas unas a las otras, alineadas en ángulo recto con respecto al eje longitudinal de la lengua. Estas crestas tienen unas hendiduras muy profundas en el fondo de las cuales vemos desembocar glándulas y en las paredes de estas hendiduras vamos a encontrar unas modificaciones a ese nivel de la membrana epitelial que reciben el nombre de botones gustativos. Estas papilas contienen abundantes botones gustativos en la zona donde estas paredes laterales se enfrentan. Vamos a ver este preparado histológico donde reconocemos entonces estas elevaciones cónicas del tejido conjuntivo revestidos por este epitelio. Le ponemos mayor aumento y vamos a poder identificar las glándulas serosas en el fondo de estas depresiones entre las dos papilas foliadas. Vamos a encontrar cómo desembocan
Lo vemos aquí a mayor aumento, cómo desembocan estas glándulas serosas. Y vemos entonces en las paredes laterales unas modificaciones que se ven claras. Si le ponemos mayor aumento las podemos ir viendo mejor, que corresponden a los botones gustativos, que también son abundantes en las paredes laterales de las papilas foliadas. Finalmente tenemos las papilas fungiformes, que como su nombre lo dice, tienen forma de hongos. Ellas se encuentran dispersas o colocadas entre las papilas filiformes, y el hecho de que el tejido conjuntivo se introduzca mucho y adelgace el epitelio que las reviste hace que a simple vista ellas se vean como pequeños puntos rojos. Son bastante abundantes a nivel de la punta de la lengua y en los bordes laterales de la misma. También tienen corpúsculos gustativos y estas se ubican en la superficie dorsal de las papilas. Aquí vemos este preparado histológico donde vemos papilas filiformes y entre ellas las papilas fungiformes. Las papilas caliciformes son estructuras grandes en forma de cúpula que se encuentran en la mucosa justo por delante del surco terminal y constituyen lo que se llama la Bellingwall. Son aproximadamente entre 8 a 12 de este tipo de papilas. Cada una de ellas está rodeada por un surco muy profundo que está tapizado por epitelio estratificado plano que contiene abundantes corpúsculos gustativos. Los conductos de las glándulas salivales linguales que vemos aquí también desembocan en el fondo de estos surcos y vacían allí el contenido de su secreción serosa en la base de los surcos. Se supone que esta secreción expulsa el material acumulado en el surco para que los corpúsculos gustativos puedan responder con rapidez a los nuevos estímulos gustativos. Vamos a ver este preparado histológico donde podemos identificar entonces una papila gustativa del tipo de las papilas caliciformes. Aquí vemos un poquito de mayor aumento, papilas filiformes, y vemos esta papila caliciforme. Le vamos a poner mayor aumento para que identifiquemos los surcos profundos y la gran cantidad de botones o corpúsculos gustativos que se encuentran en ellos. También vemos aquí desembocar, aquí con mayor aumento lo vemos mejor, las glándulas salivales que se encuentran aquí en la lengua. Estas glándulas, como les dije, reciben el nombre propio de glándulas de von Ebner. Si le ponemos un mayor aumento, entonces vamos a poder identificar los corpúsculos gustativos. ¿Y qué son los corpúsculos gustativos? No son más que unos cuerpos ovales que, como ya hemos visto, se ubican en el espesor del epitelio, que el epitelio que está recubriendo las papilas gustativas también se puede encontrar en el arco palatogloso, en el paladar blando, en la superficie posterior del epiglotis y en la pared posterior de la faringe. Uno la puede similar como a esta cabeza de ajo, y cada una de las células que le constituye sería cada uno de lo que uno considera dientes de ajo. Y en el poro superior, esto se extiende en todo el espesor del epitelio, y en el poro superior tiene un orificio que se denomina poro gustativo. Fíjense que lo podemos hacer, está constituido por células que se disponen como si fueran los gajos de una naranja o de una mandarina, dispuestos de esta forma, y en la superficie epitelial ahí tiene un poro que se llama poro gustativo. ¿Cómo está constituido cada corpúsculo gustativo? Tiene 3 tipos de células: células neuroepiteliales o sensoriales, que son aquellas que son capaces de responder ante los estímulos químicos y dar una sensación de gusto. Y 2 tipos de células, que son las células de sostén y las células basales. Las células neuroepiteliales son las sensoriales, que son las más numerosas del receptor del gusto, son alargadas, se extiende desde la base a la superficie de la membrana epitelial, hasta lo que denominamos el poro gustativo. A través de este poro gustativo, la célula se adelgaza y emite a medida de microvellosidades que se van a encontrar aquí. Por su polo basal, ella va a tener contacto o va a tener sinapsis con la prolongación aferente o sensitiva de neuronas
ubicadas en los núcleos encefálicos del nervio facial, del glosofaringio y del vago. Estas células son de origen epitelial, por lo tanto, ellas están sometidas a un continuo proceso de recambio que es aproximadamente de 10 días de duración. Las células de sostén son menos abundantes. También se extienden de la porción basal a la parte superficial de la membrana epitelial y llegan al poro gustativo, y ellas también van a adelgazarse y van a formar microvellosidades, pero no van a tener por su polo basal conexión o sinapsis con ninguna neurona. Estas células también tienen un recambio de aproximadamente cada 10 días. Finalmente tenemos las células basales, que corresponden a la célula madre del corpúsculo gustativo. Bueno, aquí tenemos la microfotografía. Aquí podemos ver los núcleos que son más redondos, de cromatina más laxa, corresponden a la célula neuroepitelial. Las otras son las células las células de sostén, y las células basales son los núcleos que se ven más aquí abajo, más cercanos a la membrana basal. ¿Cuál es la función de los corpúsculos gustativos? Pues percibir sabores. A través del poro gustativo, las sustancias disueltas en la saliva entran en contacto con las células receptoras. La identidad de las sustancias químicas específicas que estimulan los distintos receptores gustativos no está completamente establecida. Se han identificado al menos 13 posibles receptores distintos de las células gustativas: receptores de sodio, de potasio, de cloruro, de adenosina, de inosina, de sabor dulce, de sabor amargo, de glutamato, de hidrogeniones. Estos receptores se han agrupado de una manera práctica en 5 categorías generales, como son dulce, salado, amargo, ácido y umami. Del mismo modo en que los colores que percibimos son combinados de los 3 colores primarios, rojo, amarillo y azul, se supone que la gran cantidad de sabores distintos que podemos percibir sería, dicho de una manera simplista, combinación de los 4 sabores primarios. Aunque ya se ha referido que la interrelación con el olfato es decisiva para la interpretación final de todos los sabores y sus matices. El gusto es, pues, un tipo de sensibilidad en la cual diversas sustancias químicas estimulan las células neuroepiteliales de los corpúsculos gustativos. En nuestra próxima clase vamos a conversar un poco sobre la mucosa del estómago.